Para algunos significó una tragedia, para otros fue algo inevitable. A finales de 1991 tuvo lugar la desintegración oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este largo proceso tuvo sus orígenes en la década de los 80 con la llegada de Mikhail Gorbachov, quien lideró un amplio programa de reformas económicas conocido como la perestroika y un aumento de la transparencia interna, la glasnost. La Unión Soviética se había fundado en 1922 de la mano del líder revolucionario Vladimir Lenin, tras los sucesos de la convulsa Revolución Rusa de 1917 y la subsiguiente guerra civil entre los defensores y enemigos de la causa comunista. El sucesor de Lenin, Joseph Stalin, inició a finales de los años 20 un intenso proceso de transformación para convertir a la URSS en una gran potencia industrial. Tras la derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, la URSS compitió contra Estados Unidos por el liderazgo del mundo durante el periodo conocido como Guerra Fría. Pero, ¿por qué se produjo la desintegración de la URSS? Hacia los años 80, un paulatino proceso de desgaste interno debilitaba los pilares del edificio soviético. Tres son los factores fundamentales de aquel progresivo debilitamiento: la crisis económica, la restricción de las libertades y la dificultad para plantarle cara a su próspero enemigo capitalista. El sistema económico soviético llevó aparejado un sangrante desabastecimiento de bienes de consumo para la población. La planificación centralizada sustituía la libre interacción entre empresas y consumidores por una ineficiente burocracia, anulando al máximo la iniciativa, la innovación y la libre competencia. Eran pocas las voces que osaban contradecir la línea marcada por la dirección del Partido Único. Este miedo a la disidencia venía motivado por el sistema de terror creado en tiempos de Lenin con la Checa o Comisión de Emergencia de todas las Rusias para combatir el sabotaje y la contrarrevolución, posteriormente transformada en la OGPU, el NKVD, el MVD y finalmente el KGB. Por otro lado, los medios de comunicación extranjeros actuaban como escaparates del modelo capitalista, haciendo patente las notables diferencias económicas y sociales entre los países capitalistas y las supuestas bondades del sistema comunista. La apertura real de la URSS comenzó con la llegada de Mikhail Gorbachov a la Secretaría General del partido en marzo de 1985. Desde sus inicios, Gorbachov fue consciente de las prácticas abusivas y la falta de libertad que existía dentro del aparato soviético, y se propuso llevar a cabo reformas de gran calado. En 1985 se inició la perestroika, un plan de reformas de tipo económico para reorganizar la estructura de la Unión Soviética y liberalizar la economía. Por otro lado, Gorbachov también trató de reducir la burocracia y aumentar la transparencia, la glasnost, con el fin de modificar la inamovible mentalidad de los cuadros del partido. Por si fuera poco, los problemas se fueron acumulando. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente de la central nuclear de Chernóbil, cuyas trágicas consecuencias contribuyeron a erosionar la imagen de la Unión Soviética ante el resto del mundo. Otro evento doloroso fue la retirada soviética de Afganistán, que había costado decenas de miles de vidas. Este hecho supuso un fuerte varapalo para el orgullo de la Unión Soviética. La considerada hasta ese momento como una gran potencia militar, era incapaz de seguir sosteniendo el gasto y el esfuerzo bélico. La glasnost tuvo un impacto en los países de Europa del Este que se encontraban dentro de la órbita de la URSS. Además, Gorbachov rechazó la doctrina Brezhnev, que defendía la intervención militar en los países de Europa del Este. La nueva posición pasaría a llamarse doctrina Sinatra, en una alusión a la canción de Frank Sinatra, My Way. Con esta medida, los países que estaban en la órbita del Kremlin perdieron el miedo al gigante soviético. El momento cumbre del colapso de la URSS fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Miles de personas comienzan a cruzar la frontera más significativa del telón de acero. Antes de este acontecimiento, ya se habían iniciado procesos democráticos en Polonia en junio de 1989 y en Hungría en octubre de 1989. Tras la caída del muro de Berlín, otros países abandonaron el comunismo. Checoslovaquia y Bulgaria lo harían en noviembre de 1989 y Rumanía en diciembre de 1989. A pesar de todos los esfuerzos realizados por Gorbachov, la economía no conseguía despegar.
Pero los aires de cambio ya se empezaban a notar en la población. La apertura de un gran símbolo del capitalismo, nada más y nada menos que el primer McDonald's en Moscú a principios de 1990, causó tanta expectación que formó colas de hasta medio kilómetro de distancia. Pese a estas esperanzas, el primer ministro Nikolai Ryzhkov presentó un plan que frenaba la liberalización de la economía en la primavera de 1990, pero en verano algunos aperturistas como Stanislav Shatalin, miembro del Consejo Presidencial de Gorbachov, y Grigory Yavlinsky, hombre de confianza del político de moda Boris Yeltsin, elaboraron un plan que contemplaba la privatización de empresas, la liberalización de los precios y una reforma del sistema bancario en un periodo de 500 días, el fallido Plan de los 500 días. Gorbachov trató de mediar entre las dos posturas. Finalmente dejó de lado el plan de los 500 días e intentó fundirlo todo en un informe indeterminado que no contentaba a nadie. En el plano político, Gorbachov se encontraba en una posición muy delicada a finales de 1990. Para los aperturistas, el plan de los 500 días había quedado en papel mojado mientras el desabastecimiento de productos seguía haciendo estragos en la sociedad. A su vez, los nostálgicos de la era Brezhnev le echaban en cara a Gorbachov la pérdida de hegemonía de la URSS. El candidato independiente Boris Yeltsin, del agrado del presidente de Estados Unidos, George Bush padre, se presentó a las primeras elecciones presidenciales de Rusia celebradas en junio de 1991, ganando al candidato comunista Ryzhkov. Esta deriva liberal y democratizadora hizo que los acontecimientos se precipitaran poco después, concretamente el 18 de agosto de 1991. En esta fecha tuvo lugar un golpe de Estado, promovido por el núcleo duro de la cúpula comunista, aprovechando que Gorbachov se encontraba de vacaciones en Crimea. Gorbachov fue recibido por una comitiva que lo emplazó a declarar el estado de emergencia o a renunciar. Ante la negativa de Gorbachov a dejar el poder, decidieron cortar sus comunicaciones. Al día siguiente anunciaron que el líder soviético se encontraba enfermo y que el vicepresidente Gennady Yanayev asumía el puesto de presidente provisional. Boris Yeltsin, que no había sido detenido, se desplazó hasta la sede del Parlamento ruso para hacer una declaración en contra del golpe de Estado y pidiendo el restablecimiento de las comunicaciones con Gorbachov. En una imagen que dio la vuelta al mundo, Yeltsin se subió sin titubear a un tanque, manteniendo su firmeza ante una gran multitud. Para el 21 de agosto, el golpe había fracasado y Gorbachov ordenó el arresto de los golpistas y la reanudación de las comunicaciones. Gorbachov llegó a Moscú para atender a los medios de comunicación y dar por zanjada la crisis. El fracaso del golpe de Estado ayudó a profundizar el proceso democratizador de la URSS. Dicho proceso condujo a la posterior declaración de independencia de las antiguas repúblicas soviéticas. El 8 de diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belaveshka, en el que la Unión Soviética se declaraba disuelta, y conformaron la Comunidad de Estados Independientes, la CEI. El 21 de diciembre se amplió la CEI a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Moldavia y Azerbaiyán. Georgia lo haría en 1993, mientras que las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, nunca mostraron el menor interés, ya que prefirieron integrarse dentro de la Unión Europea y en la OTAN, lográndolo en el año 2004. El 24 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin informó al secretario general de la ONU que la URSS se había disuelto y la Federación de Rusia sucedería a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El día de Navidad, Gorbachov presentó su dimisión, transfiriendo el poder a Boris Yeltsin. Al día siguiente, el Soviet Supremo reconoció su renuncia así como la desaparición oficial de la URSS. Una nueva era llena de incertidumbre, pero también de optimismo e ilusiones, iniciaba su camino de manera inexorable. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad.
Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.